Hola, bienvenido de vuelta al curso de Derecho Comparado. Esta es la segunda clase y en esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es comparar. Esa es la pregunta de la clase del día de hoy. Y espero que hayan podido revisar el material previo de la clase y también ver el video de la clase anterior. Y recuerden que si es que tienen alguna consulta, pueden comunicarse a través del Google Classroom o a través de mi correo electrónico rodrigomellacaceres@gmail.com. Estoy teniendo un poco de dificultad con responder inmediatamente todos los correos, pero estoy haciendo lo que puedo. Yo creo que como todos. Y el día de hoy la clase la vamos a iniciar con la historia de Edward Tyson, que nos va a ayudar un poco a entender qué es comparar. Yo sé que es algo que puede sonar un poco básico, pero cuando uno empieza a hacer doble clic dentro de la definición y de qué significa para nosotros comparar y qué es lo que va a significar comparar para este curso, se abren un par de preguntas más. Bueno, la historia de Edward Tyson es bastante entretenida. Él en el año 1699 realizó una investigación respecto de las características comunes y la diferencia entre humanos, chimpancés y simios, basados en la disección de un orangután fallecido por una infección. En esa época, la gente todavía tenía la concepción errada de que los orangutanes eran pequeños humanos y les decían pigmeos. También a los chimpancés. Pigmeo es una palabra, creo que de origen malayo, si mal no me equivoco, y que significa como hombre de los bosques. Así que en aquella época todavía no existía una claridad respecto de la diferenciación entre los distintos animales. Entonces, en aquella época enviaron a un grupo de orangutanes al Reino Unido. Edward Tyson era británico. Cuando llegó a Londres, uno de estos orangutanes falleció de una infección, por lo tanto lo utilizó como para hacer su estudio. Y así fue como en esta investigación publicó su libro, que era Anatomía de un pigmeo, o la diferencia entre el hombre, los monos y los simios. Y llegó a la conclusión de que los chimpancés tenían mucho en común con los hombres, más que con otros monos, y especialmente cuando se medía el cerebro de ambas especies. Sin embargo, dentro de eso también midió, por ejemplo, la cantidad, una distinta cantidad de variables anatómicas de los tres especímenes. Por ejemplo, hacia cuál era la tendencia del crecimiento del pelo, la dimensión de alguna de las partes, cuáles eran las estructuras anatómicas, y al final de eso hizo una comparación. Y bueno, estas son imágenes de los dibujos de Edward Tyson, y a la derecha pueden ver el esqueleto que todavía se encuentra en exhibición en el Museo de Historia Natural de Londres. Y la conclusión de Tyson fue que en la organización de la abundancia de las partes, o sea que tanto el simio, el chimpancé y el humano tenían las mismas partes y todos se acercaban y se parecía a la estructura del hombre. Pero donde difiere del hombre, o sea, en la mayoría de las cualidades de esas atribuciones, se asemejaba muchísimo más al simio común, más que a cualquier otro animal. Entonces, la investigación de Edward Tyson es el inicio y se le llama a este personaje el padre de la comparación científica. ¿Y en qué se utiliza muchísimo la comparación científica? En aquellos casos, por ejemplo, donde la experimentación no es posible. Hay muchísimos casos donde la experimentación, por razones físicas o por razones éticas incluso, no se puede realizar. Entonces la mayoría especialmente en aquella época, los científicos utilizaban la comparación. Y este estudio fue una de las bases fundamentales del trabajo por ejemplo, de Charles Darwin para la teoría de la evolución. Algo que probablemente a nuestro amigo, el niño predicador, no le gustó mucho. No sé si se acuerdan de este video, pero es bastante chistoso. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen
Pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, todo, inventores de falacias. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. El mono y la mona producen monitos hasta el día de hoy, eso es muy cierto. Pero bueno, todos sabemos que la ciencia ha probado de muchísimas formas la teoría de la evolución, aun cuando todavía sigue siendo algo un poco controversial, especialmente en lugares como donde uno puede encontrar el niño predicador. Pero es bastante interesante que gran parte de la teoría también tiene una base en la comparación científica. Pero no solamente uno utiliza la comparación en términos científicos, también en temas un poco más, ya sea coloquiales o también en la misma labor educativa. Por ejemplo, otro ejemplo es el uso de la comparación como un método de enseñanza. Probablemente ustedes lo han visto a lo largo de su educación básica, media, e incluso en la universidad, que uno utiliza la comparación como una herramienta para poder presentar un mensaje o eh, para explicar conceptos. Por ejemplo, uno de los principales ejemplos que hay en este tema son las parábolas de Jesús, y que también, si uno replica esto en otro tipo de religiones, también puede encontrar los mismos ejemplos en las historias de Buda o en historias del Corán, donde se utilizan las parábolas, las metáforas, analogías y principalmente todo esto, especies de comparaciones, como para poder eh, eh, enseñar cuáles son las principales reglas o los principales postulados de una religión. Por ejemplo, acá vamos a ver un video de uno de los pasajes de la Biblia que está retratado en una escena de una película donde se utiliza la comparación. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Bueno, como ven en el video, lo que utiliza el protagonista, Jesús, es una comparación de las cualidades que supuestamente tienen los niños, como para explicar cuál es el estándar de aquellos seguidores y quiénes deben seguir o no a Jesús. Me parece un poco rara la parábola y también me pone un poco nervioso cuando tocan mucho a los niños, pero es algo que se repite muchísimo en enseñanza, y una de las formas, por lo menos más directas, de enseñar algo es comparando. Y de hecho, de esa manera también nosotros la utilizamos, aunque no nos damos cuenta, todos los días. Por ejemplo, eh, utilizamos muchas expresiones que tienen que ver con una comparación. Por ejemplo, ya seas un huachaca o no seas un huachaca, probablemente has utilizado alguna de estas expresiones. Por ejemplo, está más helado que el pasillo de los yogures, o estar más perdido que el teniente bello, o chupa más que orilla de playa. En general son comparaciones donde existe un estándar y uno contrasta algo con cierta cualidad o cierta calidad, ¿no es cierto? Pero, ¿qué diantres comparar? ¿Cuándo uno está comparando? ¿Cómo funciona la comparación? Algo que parece que se nos da tan fácil, así como caminar o andar en bicicleta, pero de repente no reparamos tanto en qué significa.
La definición de comparar es la construcción de relaciones de similitud y diferencia entre dos cuestiones de hecho. Así de simple. Entonces, por ejemplo, en un proceso de comparación, como vemos a la izquierda, uno tiene un A y un B que se comparan y después hay algo en el medio, en esa esfera gris, que le denominamos el tertium comparationis, que es lo que simplemente es una cualidad cualquiera que sirve como estándar para medir o comparar A con B. Entonces, si es que A es similar a B, quiere decir que comparten la propiedad común T, que es el tertium comparationis. En cambio, si A es diferente a B, quiere decir que no comparten esa propiedad. Así de simple. Entonces, es como naranjas y manzanas, por ejemplo. Las naranjas y las manzanas son similares porque tienen una característica común de ser comestibles. Entonces, en esa aseveración, el tertium comparationis es la característica de ser comestibles, ¿cierto? Y evidentemente la comparación básica atiende a un concepto abstracto que se determina como el criterio común. Por ejemplo, en el caso anterior de las naranjas con las manzanas, el hecho de ser comestible es una de muchísimas características que comparten ambas frutas. Pero en el ejemplo decidimos que el hecho de ser comestibles era lo que las hacía similares. Entonces, el uso de la comparación es impresionantemente expansivo y esta misma comparación básica se hace, como ya hemos visto, desde la comparación científica de Tyson, pasando por las parábolas de Jesús, hasta, por ejemplo, la poesía. Muchas de las metáforas se basan en una comparación y muchísimos avances tecnológicos y científicos se han basado también en la comparación. Es que también no solamente comparar nos permite experimentar o nos permite descubrir cosas, sino que también nos permite clasificar cosas. Y no sé si ustedes han visto o tienen sobrinos, hijos o conocen a algún niño o niña que ha hecho esto, que tienen esa tendencia a ordenar los juguetes, y probablemente ustedes quizás lo hicieron cuando eran pequeños también, de ordenar los juguetes de mayor a menor. Y uno entra a la pieza de los niños y te das cuenta que están todos los juguetes en fila, los autitos, las muñecas, los peluches y todos de mayor a menor. Y eso te permite una clasificación, donde están los más chicos y los más grandes o los de color. Y la comparación sirve como un método de clasificación. Por ejemplo, en el derecho nosotros lo utilizamos comúnmente en esa frase que nos gusta tanto utilizan, especialmente los profesores de derecho civil, en la distinción de género o especie. Y eso, por ejemplo, en el derecho comparado también se utiliza para la clasificación de familias o sistemas jurídicos, donde al final lo que estamos haciendo es comparar dos sistemas y ver cuáles son sus cualidades comunes y clasificarlos ya sean del common law o del derecho civil, por ejemplo. Pero también la comparación juega un rol fundamental en el proceso de creación de identidad. La mayoría de nosotros hemos hecho el ejercicio de comparación para cuando nos hacemos esa pregunta de ¿y quién soy? ¿Y de dónde vengo? En general uno tiende a compararse con su alrededor, con su núcleo familiar, para generar una identidad. Y eso también es posible extrapolarlo a la creación de identidades colectivas. En uno de los papers que forman parte de los materiales de esta clase, los autores señalan lo siguiente, que la identidad supone un ejercicio de autorreflexión cuando ellos hablan de la creación de identidad colectiva, a través del cual el individuo pondera sus capacidades y potencialidades, tiene conciencia de lo que es como persona. Sin embargo, como el individuo no está solo, sino que convive con otros, el autoconocimiento implica reconocerse como miembro de un grupo, lo cual a su vez le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos. Y esto es como el club de Toby y el club de Lulu, y estaban también los chicos del oeste. ¿Se acuerdan de, no sé si se acuerdan de, quizás una referencia un poco antigua,
Pero en general, nuestra característica social nos hace identificarnos con determinados grupos y a comportarnos en base a eso a través de la comparación. Y eso aplica no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva. Soy hincha de tal equipo de fútbol, me gusta este tipo de música, me gusta, no sé, el anime, por lo tanto tiendo a comulgar más con cierto grupo de personas y me denomino o me autodenomino otaku, por ejemplo, o en términos un poco más globales de cuál es la forma de establecer la identidad de un grupo que vive al sur del Mapocho o al norte del río Mapocho o de un lado de la Plaza Italia y del otro lado de la Plaza Italia para los antiguos. O también la identidad de algunas regiones o por lo menos algunos sectores rurales o urbanos en el sur de Chile. Y así uno lo puede seguir aplicando en general, pero la idea de comparación te permite al encontrar similitudes y diferencias la creación de una identidad. Pero esto también nos conlleva a hablar un poco del tertium comparationis. ¿Qué es ese tercio, esa tercera parte que conjuga A con B? Las comparaciones se relacionan siempre con este T, este tercio de comparación, que frecuentemente implica una estructura conceptual seleccionada para la comparación descriptiva. Y en el caso del derecho, cuando comparamos derecho, generalmente el tercio de comparación representa el resultado de la elección de aquello que importa, entendiendo que cuando se hace una comparación siempre hay alguien que compara y esa persona generalmente tiene una decisión o toma una elección respecto de qué es lo que le importa. Por ejemplo, en el caso de las naranjas con las manzanas, el que está comparando es el profesor. Yo fui el que eligió las naranjas y las manzanas para esa comparación y también yo fui el que decidió compararlas diciendo que son iguales en base a su calidad de comestibles. Además porque me encantan las naranjas y las manzanas. Entonces, en la elección de este T, el tercio de comparación, existe una elección y esa elección puede ser consciente, subconsciente o generalmente está influenciada por nuestra herencia conceptual o la comprensión cultural de lo que se compara. Por ejemplo, en el caso de las naranjas y las manzanas, probablemente se debe a que desde chico vi naranjas y manzanas cerca del refrigerador y comía naranjas y manzanas. Pero probablemente a una persona donde las naranjas y las manzanas no son tan naturales, probablemente ni siquiera se le habría ocurrido presentar ese ejemplo. Habría sido con quizá otra fruta, otra cosa, etc. Incluso una persona que no le gustan ni las naranjas ni las manzanas, odia las frutas, probablemente no habría hecho la misma comparación y tampoco habría elegido ese tercio de comparación que elegí yo, que fue el hecho de que sean comestibles. Entonces, eso te presenta un sesgo de subjetividad que es bastante importante en las comparaciones. Y también hay un sesgo de subjetividad cuando uno juzga qué tan símiles son o qué tan diferentes son. Por ejemplo, en términos científicos puede ser un poco más fácil que uno, al hacer una comparación, uno pueda determinar si existe similitud o diferencia. Porque existen escalas que te permiten determinar cuando algo es similar o es diferente. Por ejemplo, ya que está tan de moda, si que todos tomamos un termómetro en una sala de clases y empezamos a medir la temperatura corporal de cada uno de los presentes en la sala, probablemente podríamos comparar y distinguir a aquellos que tienen fiebre de los que no tienen fiebre en base simplemente a una escala entregada por la ciencia, basado en grados y que te permite tomar el termómetro, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, o quizás no tan lamentable, en las ciencias sociales ese tipo de escalas son difíciles de encontrar.
En general, en las ciencias sociales, las proposiciones de similitud y diferencia siempre expresan subjetividad, es decir, la importancia de la persona que está realizando la comparación es muy importante a la hora de juzgar los resultados. Entonces, en la comparación social o cultural, puede que no sea arbitrario esa comparación, pero su significado puede ser puramente subjetivo. ¿Qué quiere decir que no sea arbitrario? Que probablemente existen razones explicadas, identificadas y desarrolladas por las cuales se está realizando esa comparación. Yo les puedo explicar, o creo que ya lo hice, por qué elegí las naranjas y las manzanas como un ejemplo de comparación. Y en eso les expliqué la influencia que tuvieron las naranjas y las manzanas en mi niñez. También les conté que me encanta comerlas y la razón por la que las elegí es porque siempre las vi cerca del refrigerador. Pero eso no significa que mi comparación sea puramente subjetiva. No es arbitrario porque es razonable, pero el sesgo de subjetividad está presente. Entonces, cuando ese ejemplo de las naranjas y las manzanas lo llevamos, por ejemplo, al derecho, esta forma de juzgar la similitud y la diferencia representa mucha más subjetividad, como por ejemplo cuando hablamos de, o hacemos la pregunta de, ¿la ley chilena otorga mayor libertad empresarial que la ley peruana? Eh, el sesgo probablemente va a ser algo muy importante y va a depender de quién está comparando, pero dicha comparación puede no ser arbitraria. Yo les puedo decir de que esa pregunta es objeto de una investigación en la cual estamos tratando de reformar la ley corporativa de un país X, en el cual la ley chilena y la ley peruana sirven como dos buenos ejemplos. En ese momento la comparación deja de ser arbitraria, pero eso no implica que no sea subjetiva. Ahora, ya hablamos del sesgo, pero y eso también creo que transforma la comparación en algo un poco más complejo. Pero si avanzamos un poquito más, vamos a ver de que las comparaciones raramente se refieren a un solo tercio de comparación. Generalmente las comparaciones, y especialmente durante este curso, vamos a comparar conceptos sociales que son altamente complejos, como por ejemplo la noción de Estado, o un concepto de sistema o proceso, etc. Entonces eso transforma el proceso de comparación en algo muchísimo más difícil. Por ejemplo, cuando uno hace una comparación entre dos constituciones de dos países distintos, uno no solamente puede conversar o puede llegar a un resultado de si son más o menos democráticas, comparando exclusivamente la existencia o no de elecciones periódicas. La experiencia ya nos dice que el hecho de que tengan elecciones periódicas en un país no significa que exista una democracia plena, ni tampoco, incluso mucho menos, una democracia imperfecta. Incluso en ese ejemplo, el concepto de democracia también es un concepto social complejo. Entonces, eso dificulta muchísimo más la comparación, porque si es que vamos a ese tipo de conceptos complejos, muchos de ellos también utilizan la comparación como una forma de determinar su definición. Entonces, estamos en presencia de comparaciones de conceptos complejos cuya definición generalmente aparece después de una comparación. Entonces, por ejemplo, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, y es típico del examen de grado, que uno tiene que dar te hacen una pregunta en el examen de grado de Derecho, te dice, ¿qué es esto? Y uno empieza es como. Y cuando uno empieza con es como, probablemente no vas en camino hacia las tres coloradas, sino que puedes ir en camino a una colorada. Pues ya de verdad que partiste mal. Porque generalmente en el examen de grado, por lo menos cuando lo di yo, no sé cómo será ahora, siempre se buscaba ideas claras y definiciones de los conceptos. Sin embargo, en ciencias sociales la mayoría de los conceptos son bastante complejos y la comparación te ayuda a definirlos.
Como por ejemplo, Max Weber se refería a el ideal typus como un concepto abstracto, estos conceptos sociales que te permiten estructurar la realidad. Entonces uno habla de Estado, pero en verdad el Estado no existe. No sé si alguno de ustedes ha visto físicamente el Estado. Y es una idea, un concepto que se utiliza como para poder estructurar la realidad. Entonces cuando uno va al Compin o cuando uno va a la municipalidad y probablemente te atienden, te sacas un número y van en el número 5 y tú tienes el número 4, pero de la otra letra, y tienes que esperar por lo menos 4 horas, uno va y culpa al Estado. Ese es un concepto abstracto y también un concepto social complejo, pero que uno lo utiliza para estructurar la realidad. Entonces, recapitulando un poco, las comparaciones, ¿se acuerdan? A con B, hay un tercio de comparación. Las comparaciones generalmente incluyen más de una T, más de un tercio de comparación. Y además comparan aspectos y conceptos que son complejos y en ciencias sociales en general utilizamos la comparación para definir ese tipo de conceptos. Entonces, cuando volvemos a la primera pregunta de la clase, que era ¿qué es comparar?, vemos que existen muchísimas más preguntas dentro de eso. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta clase? Primero, obvio, la comparación es un proceso complejo, es un proceso intelectual complejo, que tiene que ver no solamente con algo que parecía ser simple, como naranjas y manzanas, sino que incorpora términos complejos para comparar y que también incluye un tercio de comparación que a su vez es subjetivo y su elección puede que no sea arbitraria, pero hace que el proceso sea subjetivo. Es decir, depende mucho de la persona que lo haga. Entonces, la recomendación generalmente cuando uno va a comparar, y especialmente en derecho comparado, se puede traducir en esto que aparece en uno de los materiales obligatorios de la clase de hoy, que dice: los abogados comparatistas deben expresar sus intereses epistemológicos e informar abiertamente las razones y motivos de la selección del tertium comparationis. Lo anterior es un postulado de claridad y sinceridad. Sin embargo, desde un punto de vista metodológico, solo podemos exigir dicho postulado entendiendo que al final del día será el interés común y lo fructífero de los resultados lo que justifique la aproximación y selección del tertium comparationis. ¿Qué quiere decir eso? Recomendación número 1. Si es que van a hacer una comparación, primero, fíjense en el sesgo de subjetividad y segundo, infórmenlo a las personas que van a ser los receptores de esa comparación. Como por ejemplo, si es que van a empezar algún estudio en derecho comparado, primero dedicar la primera parte de su investigación a señalar por qué eligieron ese tipo de derecho, por qué están comparando lo que comparan y por qué eligieron las cualidades de ese ya sea sistema de derecho o leyes en particular, por qué lo eligieron. Cuéntenle a las personas que van a leer o van a escuchar su opinión cuáles son las razones y los motivos de selección de ese tertium comparationis. Está bien que sea subjetivo, pero eso evita que sea arbitrario. Y lo segundo es que lo que dice Niels Jansen es que, ok, podemos exigir eso, que es como una regla, como él dice, de claridad y sinceridad, pero al final del día la comparación va a ser útil en vista que le interese a otra persona, que exista un interés común. Probablemente uno puede andar comparando cosas todo el día, pero la comparación tiene una relevancia si es que a alguien más le interesa. Y lo segundo dice que depende también de lo fructífero que sean los resultados. Y eso es lo que justifica la selección de A y B y del T. Entonces, si es que ustedes están haciendo un trabajo en el cual la comparación de derechos funciona, eso puede llegar a ser la justificación máxima de por qué eligieron A, por qué eligieron B y también por qué seleccionaron esa cualidad como el objetivo de su comparación. Les recuerdo que si es que tienen alguna pregunta sobre esta clase o las clases anteriores pueden escribirme a rodrigomillacaceres@gmail.com y recuerden también rellenar y trabajar en la actividad de evaluación del curso. Si bien es cierto, es una actividad que se llama de evaluación,
lo que sirve es para ir analizando cuál es el ritmo al cual ustedes van avanzando en el curso, más que tener una nota propiamente tal. Y además también les puede ayudar a concretar algunas de las cosas que aprendimos en cada una de las clases y también a sacar algunas dudas o inquietudes que puedan resultar después de terminar de ver este video y sentarse a contestar la evaluación. Con eso los dejo, que estén muy bien, hasta luego.